compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Al inicio de este mes, el mes de la patria, invocamos en cada uno de nuestros segmentos, en cada uno de nuestros momentos, en familia, como nación, a la Santísima Trinidad. Es una costumbre muy hermosa el invocar el primer día del mes, el primer domingo del mes, a la Santísima Trinidad, y como decía San Juan Bosco, también al ángel de la guarda, al ángel de la nación que nos acompañe, para que como rezan y como cantamos nuestro himno nacional y como visualizamos en nuestros signos patrios, podamos buscar la verdadera paz que solo está en el Señor. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo el Señor nos proporciona la gracia de ser verdaderamente uno con Él. Así que no se puede perder este programa. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. ¿Cómo encontrar la paz? ¿Cómo encontrar la verdadera felicidad que reza en nuestro himno nacional y nuestros símbolos patrios, como decíamos en la introducción? Pues solamente con un encuentro verdadero con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado quién es Dios Todopoderoso, Creador, quién es el Espíritu Santo y cómo a través del Señor podemos encontrar verdaderamente esa paz y esa unidad, esa felicidad que buscamos. Cristo, sacerdote, nos regala algo precioso que va a manar de su costado, de lo profundo de su corazón, los sacramentos. Los sacramentos, signos sagrados que brotan del mismo Cristo y que nos van a permitir volver a ser imagen y semejanza de Dios, como es el plan original de nuestro Padre Celestial, y también una gracia que esa no tiene precio, el convertirnos en hijos de Dios por la unidad con el Hijo unigénito. Precisamente el Padre Hugo Estrada este día nos va a hablar acerca del sacramento del bautismo. Con este programa queremos dar inicio a una serie de programas que nos van a permitir formarnos en los 7 sacramentos. 7 significa plenitud, en esa gracia que nos viene de Cristo y que nos permite unirnos de manera plena al Padre, con y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que quédese con este programa especial, con las palabras del Señor a través del Padre Hugo Estrada, y prepare desde ya, anote su agenda, porque todos estos domingos vamos a formarnos en la vida sacramental. Nos quedamos con el tema del bautismo con el Padre Hugo Estrada. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿cuál es el mayor regalo que yo he recibido en mi vida? Y si usted es buen cristiano tendría que llegar a esta conclusión: el mejor regalo de mi vida ha sido mi bautismo. Tal vez nunca había pensado en eso. ¿Y por qué es el mejor regalo de mi vida?
En primer lugar, bautizarse quiere decir hundirse. Juan Bautista, para prepararle el camino a Jesús, fue a predicar, predicaba con poder. La gente oía: hay que convertirse, hay que enderezar lo torcido, viene el Mesías. Y cuando ellos se arrepentían y confesaban sus pecados, los hundía en el río. Símbolo de purificación y santificación y preparación para recibir al Mesías. El bautismo. Ahora, Juan Bautista, cuando vio que se le acercaba a Jesús, se asustó. ¿Y a qué viene? Habrá pensado. Y se le presentó Jesús para decirle: vengo para que me bautice. ¿Cómo va a ser eso? Tú me debes bautizar a mí. Así está establecido, le dice Jesús. Y entonces Juan Bautista bautiza nada menos que a Jesús. Y en ese momento, dice el Evangelio, cuando bautizó a Jesús Juan Bautista, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo, en forma de paloma, se posó sobre Jesús. Y aquí se están presentando a las tres divinas personas. El Padre, que habla y dice: este es mi Hijo muy amado. El Espíritu Santo, que se posa como sobre Jesús para decir que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y luego el Hijo, que está siendo bautizado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas. En ese momento Jesús es presentado oficialmente por el Padre y el Espíritu Santo. Antes Jesús era el hijo de José, el hijo de María, un carpintero joven, pero nunca se había presentado. Y entonces su presentación oficial, es cristianamente hablando, es el día del bautismo. Bautizarse quiere decir hundir. ¿En qué nos hundimos? Ahora ya no nos hundimos en el río Jordán, nos hundimos en Jesús. Porque creemos firmemente que Jesús fue enviado de parte de Dios para que la palabra que es Jesús se hiciera carne, es decir, viniera a hablarnos, a enseñarnos el camino de la salvación, para que pudiera decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y además, para morir en lugar de nosotros, porque teníamos, por así decirlo, figuradamente, una deuda tan grande que nadie podía pagar. Entonces la Santísima Trinidad dispuso que Jesús viniera a morir en la cruz en lugar de nosotros para que se pagara esa deuda impagable. Y así se nos aplica a nosotros en el bautismo lo que Jesús hizo para nosotros. Nos hundimos en Jesús, que quiere decir: acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, el único que me puede salvar. Eso es bautizarse, hundirse. Ahora, aquí viene un problema para nosotros. Algunos no católicos dicen: el bautismo de los católicos no vale porque ni uso de razón tenían. Y si uno no está bien preparado en eso, lo pueden desestabilizar. Pero si uno está preparado, se ríe de eso. En el Evangelio de San Lucas se dice que Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo en el seno materno. Nosotros por lo menos ya habíamos salido del seno materno. Juan Bautista fue llenado del Espíritu Santo en el seno materno. Él no tenía uso de razón, pero el Espíritu Santo sí podía actuar. Y ya estaba actuando en él y lo estaba preparando para que fuera el precursor de Jesús. ¿Y qué precursor preparó el Espíritu Santo? Por eso no tiene sentido eso de decir el bautismo de los niños, de los católicos no vale porque ni uso de razón tenían. Juan Bautista tampoco tenía uso de razón, pero el Espíritu Santo estaba vivo y estaba actuando en él y lo preparó para ser el precursor de Jesús. Vean ustedes qué sentido tiene cuando uno conoce su religión a la luz de la Biblia.
explicado por el magisterio de la Iglesia. Así es que nosotros de niños hemos sido bautizados y ese día se abrió el cielo para nosotros. ¿Se acuerdan que en la Biblia se dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso? Se cerró el cielo para ellos. Para nosotros, el día del bautismo, por medio de la sangre de Cristo, que significa su muerte y su resurrección, se nos abren los cielos. Y el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Sobre nosotros se posa el Espíritu Santo desde niños. Y comienza a actuar en nosotros. Cielos abiertos y Dios que nos dice, yo soy tu Padre, cosa maravillosa. Algunos le tienen miedo a Dios. Cuando piensan en Dios, dicen, ay, ojalá que no me castigue, ojalá que no me mande al infierno. No se han dejado llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a decirnos, Dios, un Padre bueno para ti, misericordioso. A pesar de que has cometido pecados, mira lo que ha hecho por ti. Y te promete algo. En la Biblia, Isaías 43:25 dice, no me acordaré más de sus pecados. Ustedes van a quedar más blancos que la nieve. Él no nos va a estar echando en cara los pecados que ya nos perdonaron. Nos hemos arrepentido, eso ya no existe para Dios, ni debe existir para nosotros. Pero yo como sacerdote les puedo dar testimonio de que muchas personas están amarradas por sus pecados que ya fueron perdonados. Ellos no se han perdonado, no han tenido la suficiente confianza en la misericordia de Dios. Nosotros, si estamos en gracia de Dios, estamos en estado de salvación. Si en este momento me muero, el Señor me ha prometido, yo te recibo en el cielo. Él me lo ha prometido, no es invento mío ni de la iglesia. Entonces, nos debemos sentir perdonados y esa es la gracia de Dios. Yo no merezco, pero es el Señor el que se adelanta a decirnos, aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes quedarán más blancos que la nieve. Isaías, el profeta, eso nos asegura. Él nos asegura que estamos blancos como la nieve. Isaías está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es nuestro bautismo. Hay que apropiarse esto. Nos hundimos entonces ya no en agua, aunque sea en el río Jordán. Algunos, por ejemplo, hacen alguna peregrinación a Jerusalén y piden que los bauticen. Un error grande. El bautismo una vez que se nos dio es para siempre. Están dudando de su bautismo. Yo ya fui bautizado. Yo cuando fui, lo que hice con las personas que me acompañaban, vamos a poner esta agua del Jordán, nosotros, dándole gracias a Dios por nuestro bautismo. Yo fui bautizado. El bautismo no se puede repetir. Nos marca de una vez para siempre. Si no es como que estuviéramos diciendo, ¿a quién sabe? Tal vez no pasó nada. No. Quedé sellado por el Espíritu Santo ese día, dice la Biblia. Y qué bello, todo lo que pasó con Jesús, se abrió el cielo para mí. Estoy en estado de gracia, el cielo está abierto para mí. Tengo el Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace una pregunta desafiante. Y les dice a los corintios, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Y algunos hay que desafiarlo. ¿No sabe usted que usted es templo del Espíritu Santo? Usted es templo del Espíritu Santo. Pero es que yo he sido un pobre pecador. Sí, pero Dios ya lo perdonó. Y Él, una vez que perdona, dice, no me acordaré más de sus pecados. Usted es templo del Espíritu Santo. Y debemos sentir eso. Hemos sido bautizados de niños, no teníamos uso de razón, pero el Espíritu Santo estaba vivo y Él ha comenzado a dirigirnos. Lo importante es sentirse uno templo del Espíritu Santo. Dios está conmigo. Estoy
en alta mar fracasó el barco y yo estoy en una tablita, como San Pablo se quedó cuando él fracasó con una tablita agarrado ahí. Dios está conmigo, lo tengo adentro. Y mi prójimo, al que yo veo mal, él es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu. Pero si es un sinvergüenza, es un ladrón, es templo del Espíritu Santo. Aunque lo tiene apresado, porque la Biblia habla de no apaguen el fuego el Espíritu Santo. Lo tiene como apagado, pero el Espíritu Santo ahí está. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? En la última cena Jesús abrió ese panorama acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, a los apóstoles que estaban asustados y acongojados, el Señor les dice: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro Paráclito, que quiere decir Consolador. Él va a estar dentro de ustedes. Es decir, yo voy a estar dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos está recordando lo básico que enseñó Jesús para la salvación. Continuamente nos lo está recordando. Ese es el camino, no por ahí, no, por aquí. Y si pecamos, Él está, llamémoslo así, molestándonos continuamente para que saquemos lo malo, para que no perdamos la salvación. Él está, el Espíritu Santo. Él dice, Él nos convencerá de pecado, dice el Señor. Convencer no es fácil. Piensen ustedes, personas que ya llevan 50 años de estar en pecado y todavía el Señor no ha logrado convencerlos porque Él ha estado tocando a la puerta, pero no lo han dejado entrar, pero el Señor sigue tocando hasta el último instante. Así como le tocó en el último instante al ladrón de la derecha, que lo llamamos el buen ladrón. Ningún ladrón es bueno, pero ese es bueno porque abrió la puerta en el último instante. Y oyó que el mismo Dios, Jesús, le decía: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Cuando él se arrepintió y clamó, no le dijo: sinvergüenza, ahora vienes a pedirme que te deje entrar. No, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el mismo día que entró Jesús, entró el ladrón. Pero ya no era el ladrón malo, sino el ladrón arrepentido, al que llamamos el buen ladrón. Y nosotros sabemos por qué lo llamamos buen ladrón: por la misericordia de Dios. Ese fundido en Jesús, ese mismo día, y posiblemente hasta salpicado con la sangre de Cristo, cuando le estaban hundiendo la lanza o lo estaban sacrificando. Así es que se aprovechó la oportunidad. Saber cuántas veces antes el Señor había tocado su puerta y no se la había abierto, y en ese momento Él abrió la puerta y se le abrió el cielo a Él también. Ese es el bautismo. El Espíritu Santo que está en nosotros y que nos convence de pecado cuando hay pecado, y cuando no hay pecado pues nos va recordando lo que dijo Jesús. Y para eso no hace falta ser una persona inteligentísima. Personas que ni han podido ir a la escuela, el Espíritu Santo los lleva. Algunas santas no sabían leer y el Espíritu Santo las hizo volar más alto que los grandes teólogos de ese tiempo, con lo que decían. Y algunos tuvieron que escribir lo que ellas decían eran conceptos teológicos altísimos, revelaciones de Dios para ellas. Eso es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el bautismo habla de purificación. Por eso el día del bautismo nos ponen una vestidura blanca. Con respecto al bautismo, ser bautizados de niños es una maravilla. Les decía yo, como Juan Bautista comenzamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo desde el seno materno, Él, nosotros al nomás salir del seno materno. Ahora bien, hay un peligro también, que muchas veces el bautismo se tiene como una oportunidad para el papá y sus amigotes de tragos para hacer una fiesta. Bautizan al niño y se hace una fiesta eminentemente pagana.
Acaban de estar en la iglesia y prometieron todo, que creían en todo lo que enseña la iglesia, que iban a cuidar al niño, y al ratito, papá y sus amigos pues se han pasado de tragos celebrando que bautizaron al niño. Miren, eso es muy común. Una familia cristiana debe desterrar eso. Ahí entristecen al Espíritu Santo, apagan el fuego del Espíritu Santo. El día del bautismo al niño se le entrega una candela encendida, símbolo del Espíritu Santo que se le regala, la luz del Espíritu Santo. Y como el niño todavía no puede tomar la candela, la toman sus papás y padrinos. Y en esa forma, el niño cuando llega a su confirmación, él mismo toma su candela, consciente, después de haber sido preparado, qué es el Evangelio, quién es Jesús, qué nos promete, qué es el sacramento del bautismo y de la confirmación. Entonces él toma su candela, ya no la toma en lugar de él el papá o padrino. Entonces sí sería bueno purificar esos bautismos que se llevan a cabo. Ocasiones para el papá y sus amigos de muchos tragos, acaban de prometer amparar al niño, llevarlo por el camino del Evangelio y miren lo que están haciendo. Sería bueno que pensaran en eso. También, padrino en el bautismo no es aquel que a ver quién tiene pisto para nombrarlo padrino, para que le dé un buen regalo. No, padrino es padre espiritual. Los padrinos son nombrados para aconsejar espiritualmente al papá y a la mamá en primer lugar. Son padrinos en primer lugar para el papá y la mamá. El niñito tiene meses, no entiende, pero sí para compadre, estamos viendo que ya no van a misa ustedes. ¿Qué está pasando? Están hablando de divorcio. Ellos son padres espirituales, los padrinos. No son objetos de lujo, no, de ninguna manera, de ninguna manera. El concepto de padrino se ha perdido en lo mundano. El padrino entonces es para dar regalos y entonces debe tener pisto para dar buen regalo. Hermanos, son padres espirituales de los papás en primer lugar, que por ser jóvenes, se acaban de casar, necesitan del acompañamiento de personas adultas. Ese es el sentido del bautismo, que muchas veces se ha perdido. Por medio del bautismo también comenzamos a formar parte de la iglesia, hablo en singular, de la iglesia que fundó Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, en singular. Jesús no fundó iglesias. Y entonces ese día comenzamos a pertenecer a la iglesia y la iglesia nos recibe y se compromete a predicarnos la palabra de Dios para que venga la fe y venga la salvación, porque la carta a los Romanos dice, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Entonces, primero la predicación con el poder del Espíritu Santo. Entonces la persona cree y entonces puede ser hundida. Y entonces el niño está siendo dirigido por el Espíritu Santo para su confirmación. Cuando llegue a los 15 años, entonces él va a tomar su candela. Le agradezco a mi papá, a mi mamá, mis padrinos, ahora tomo mi candela, ahora sé lo que es el Evangelio, lo que me pide el Evangelio de Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador. O sea, la confirmación no es un actito que por ahí vino el obispo, mandemos a fulano para que lo confirme. Debe ser preparado, si no, no sabe lo que va a pasar. Y a muchos les ha pasado eso, el bautismo en la inconsciencia, la confirmación a la carrera, porque si no, no te van a dar el diploma para poderte casar más tarde. Y entonces anda primero y el otro a la carrera sin saber qué. Hermanos, si se han cometido esos enredos, hay que arreglar. Debemos saber por qué somos cristianos
en qué creemos y por qué creemos. Pertenezco a la iglesia que fundó Jesús. San Pablo comparó la iglesia con el cuerpo humano. Jesús es la cabeza, nosotros somos los miembros. Y en los miembros, ahí estoy yo. Unos son manos, otros son pies, orejas, nariz, ojos. Todos somos parte de ese cuerpo, según los dones que el Señor nos haya regalado para servicio en la iglesia. Algunas veces les he comentado que le he preguntado de pronto a una persona: ¿y usted qué carisma tiene? ¿Qué don del Espíritu Santo? Yo no tengo, padre. Aragán, le he dicho. ¿Y por qué me dice Aragán? Porque si no sabe ni qué dones tiene, quiere decir que en la iglesia tiene tanto tiempo, nunca ha servido usted en la iglesia, porque los dones son para servir en la iglesia. Entonces, desde el día del bautismo, yo soy recibido en la iglesia en singular que fundó Jesús, la iglesia con un Pedro, con unos sacerdotes, los apóstoles, a quienes él consagró el día de la última cena. Así es que todo esto, estimados hermanos, hay que recordarlo y vivirlo, sobre todo cuando recordamos el bautismo de Jesús. Lo que le sucedió a Jesús en su bautismo me ha sucedido a mí. Se me abrió el cielo, se me fueron perdonados los pecados. Todos nosotros venimos con el pecado original, que consiste en una inclinación al mal que tenemos desde niñitos. El niñito que ya tiene envidia de su hermanita, no tienen ni 4 años, ya tienen envidia, porque venimos con ese pecado original. Pero por el bautismo se nos da, no se nos quita el pecado original, la inclinación al mal, se nos da una gracia superior para poder hacerle frente a esa inclinación al mal que nos va a acompañar hasta que ya tengamos 100 años. También el viejito de 100 años tiene malas inclinaciones, pero tiene la gracia que se le dio en el bautismo, la gracia de Dios. El día de hoy, estimados hermanos, durante la misa, démosle gracias a Dios, que desde niñitos fuimos hechos templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia que fundó Jesús, y que tenemos el Espíritu Santo como un consolador dentro de nosotros. No lo podemos sacar, lo podemos entristecer, lo podemos apagar, pero el Espíritu Santo está prendido ahí, como estaba prendido en el corazón del que llamamos ahora el buen ladrón. En el último instante logró convencerlo de pecado. Alegrémonos desde niños, démosle gracias a nuestros papás que nos llevaron a hundirnos en Jesús y nos proporcionaron ese sacramento por medio del cual se nos regaló el Espíritu Santo, que nos comenzó a guiar y nos sigue guiando siempre. Que así sea para todos nosotros. Amén. Agradecemos al Padre Hugo Estrada, que con ese don que Dios le ha dado de hablar a los corazones y también de escribir mucho y de transmitirnos ese amor del Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, especialmente hoy a través de la puerta de los sacramentos, el sacramento del bautismo que, como hemos escuchado, significa sumergirnos en Cristo, así como la divinidad unida a la humanidad en el Señor se sumergieron en el agua que emana del corazón de Jesús, para que todo aquel que sea sumergido en esa agua quede unido de nuevo a Dios y sea imagen y semejanza de Dios, hombre verdadero, mujer verdadera, según sea como Dios le ha creado, pero sobre todo recibir el don de ser hijo de Dios. No te sientas menos. No eres un pecador por naturaleza, no eres un fracasado por naturaleza, no eres estéril, eres hijo de Dios. Vamos a continuar en los siguientes domingos tocando este tema de los sacramentos. Claro, en algún momento va a ser interrumpido cuando nos encontremos con alguna situación especial, como el próximo domingo, que acercándonos a las fiestas patrias vamos a abordar desde el aspecto espiritual esa celebración del bicentenario de nuestra independencia. Que el sentirnos y el ser hijos de Dios nos levante,
nos permita vivir como lo que somos, hijos en el Hijo, imagen, semejanza de Dios, hechos y creados para ser felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260-1583 o escribe al WhatsApp 7897-3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Te llenaremos de